El nombre del mensaje es la fuente secreta, la fuente secreta de fortaleza para el creyente. Dios le gusta revelar sus secretos. Él oculta estos secretos de los demás, pero Él decide revelársela a nosotros, sus siervos, como dice la palabra. Hoy queremos entender esto y centrarnos en este tema. Nosotros como creyentes de Jesús que nacimos de nuevo, de antemano digo de que lo que voy a decir sobre la fuerza que viene de la esperanza, de la expectativa, de lo que esperamos, de lo que se nos espera, yo quiero añadir de que esto tiene que ver y está conectado con el Espíritu Santo y con Jesús que vive dentro de nosotros. Pero lo que tengo en mi corazón, lo que creo de que el Señor ha puesto en mi corazón es enfatizar algo que era la fuente de la fuerza de muchos hombres de fe en la palabra de Dios. Nosotros estamos en un mundo en el cual la gente se enfrenta con decepciones o tal vez personas que hayan fracasado en la vida en pareja o hayan tenido desilusiones de cualquier tipo, en cualquier tipo de asuntos. Hay, por ejemplo, aquí tenemos, hay aquí, hay personas que han quedado, hay mujeres que han quedado viudas o hay hijos que han quedado huérfanos. Hay personas que han crecido sin padre o sin madre. Hay personas que tienen miedos. El coronavirus o del terremoto, de un terremoto, o en la guerra que tuvimos, hay personas de que tuvieron que huir de sus sitios de donde vivían por la guerra y no quedó nada en sus casas destruidas, solamente salieron con lo que tenían puesto. Las personas durante el coronavirus también habrán personas que habrán tenido traumas. La maldición que vino por causa del pecado de Adán y Eva. Por ejemplo, tienes diferentes tipos de espinas en nuestras vidas, ya sea que esa espina sea nuestro jefe en el trabajo o cualquier cosa que nos incomode. Así que el punto es de que todo el mundo está lleno de esto y todos nos enfrentamos a esto. Y aquellas personas que pueden tomar las cosas hasta lugares extremos, como por ejemplo caer en las drogas o personas o algunos jóvenes que han perdido ya su esperanza en al menos en el barrio donde yo vivo, nos dimos cuenta de que que hubieron 2 personas que se suicidaron. Así de que uno de ellos era un joven en la edad del colegio. Así de que nosotros podemos ser, como creyentes, ser objeto de burla, porque en el ejército, por ejemplo, tú no participas en las tonterías que hacen los demás, porque nosotros no somos personas que nos alardeamos de nosotros mismos y esto, al no participar de las cosas del mundo, te hace diferente, te hace ver también diferente. Así de que, ¿cómo nos enfrentamos a estas cosas? Nosotros tenemos una fuente, entonces. Ustedes saben que es algo firme. Hay una fuente que es firme, una fuente por la cual constantemente fluye agua. Nosotros tenemos esa fuente
que es muy fuerte por sobre todas las cosas, pero tenemos que madurar. Y con la gracia del Señor y con la revelación del Espíritu Santo, nosotros podremos abrirnos a esto y entender esto y recibir nuevas fuerzas. Cuando nosotros leemos el libro de Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, de todo lo que acabé de hablar, ¿será que Pablo tuvo fracasos en su vida? ¿Será que Satanás pudo recordarle sus fracasos? ¿Será que Satanás no intentó recordarle cuando mató o cuando fue participante de la muerte de Esteban o cuando metía a los creyentes en su tiempo a la cárcel? ¿Será que Satanás no intentó hacerlo sentirse culpable? ¿Será que él no usó el rechazo? Porque Pablo fue golpeado con látigo. ¿Cuántas cosas Pablo no sufrió? Y también él estuvo en la prisión, en la cárcel, y después de eso fue condenado a muerte. Pablo sabía de que su vida era una vida que podía terminar en cualquier momento. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4? Que nos gocemos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo se puede? Si tú estás en la cárcel, aquí Pablo lo está escribiendo desde la cárcel. Y aquí en estos 4 capítulos de Filipenses se recuerda en sí mismo la palabra regocijarse. ¿Cómo es posible de que él pueda estar gozoso en esta situación de prisión? Además, su cuerpo estaba dolorido por los golpes que le habían dado, o sea, y seguía contento. Así de que cada uno de nosotros también puede recibir esa fuente, esa fuerza, ese gozo que viene de lo alto. Así de que nosotros vamos a descubrir esta fuente. La fuente es un lugar de la cual sale agua. Desde algún lugar. Esta fuente que su origen está oculto, porque el mundo está viviendo con sus ojos al suelo. Viven con sus ojos al suelo y no tienen la cabeza. O sea, no ven este origen de la fuente del agua esa fuente de fuerza que nosotros tenemos. Además, hay una promesa de todo lo nuevo que va a hacer Dios, de la nueva creación que Dios hará. Y yo tengo mi esperanza también de reencontrarme con mis padres en los cielos, mis padres carnales, y muchas otras cosas. Así de que tenemos esperanza de las promesas de Dios. O sea, esta vida es simplemente un poco de lo que nos espera, porque todo lo tenemos enfrente de nosotros. Así que estar con nuestro Padre en los cielos, que realmente nos ama. Él es el Dios de amor. Él es nuestro Padre que nos ama. Hay personas que su padre no lo amó, no les amó. Así que no se conectan con esta idea de que un padre los ame. Pero sí, nuestro Padre se sacrificó a sí mismo para casarse con nosotros. Él sacrificó a su Hijo para casarse con nosotros y estaremos junto con Él en el cielo. Así que vamos a pensar en cosas que nos hicieron sentirnos gozosos. Por ejemplo, en nuestra niñez, ¿qué se recibe en el cumpleaños? Si recordamos bien en nuestra infancia, ¿qué recibíamos en los cumpleaños? Pues los regalos del cumpleaños. Después, cuando llegamos a la edad de la escuela, ¿cuánto nos gozábamos y nos regocijábamos en el último día de la escuela? Y cuando empezaban las vacaciones, ya estábamos cansados de los exámenes, de los estudios, solamente con la expectativa de hacer
planes para las vacaciones. ¿Y por qué nos gozábamos en esos momentos? Porque ¿cuál era la expectativa? La expectativa eran las vacaciones, de que de poder dormir, de poder disfrutar de las vacaciones, de levantarse tarde, de poder comer cosas ricas y ir tal vez de paseo al mar. Y esto es algo bueno, esto nos llena de gozo, de regocijo. Todos los que están en la escuela, en las últimas clases, con sus exámenes del Bagrut, esos exámenes finales, se sienten un alivio cuando terminan con todos sus exámenes, cuando terminan de pasar los exámenes. Y esto es un gozo corto porque días después se tienen que reclutar al ejército. Pero ¿cuántos de ustedes se gozaron cuando se liberaron del ejército? Ya, ya eres libre, ya te sientes libre y el comandante ya no te puede mandar ni te puede decir lo que debes de hacer. Tal vez estabas planeando ir a Nueva Zelanda. A mí me encanta Nueva Zelanda. Hay muchos creyentes que les gusta ir a Nueva Zelanda. Y sí, entonces cuando podemos llevar a cabo nuestros planes, es un momento de gozo. O cuando una persona se casa, también es un momento de gozo compartir con alguien una nueva vida. Así que son diferentes tipos de situaciones durante nuestra vida con las cuales nosotros nos podemos identificar con el gozo de nuestro corazón. Y hoy queremos hablar sobre un gozo gigante que nos espera en los cielos. Así que dejemos que esto nos fortalezca y que nos llene de fuerza y de gozo, porque es algo real. Esto no es un lavado de cerebro, ni son imaginaciones, porque la Biblia es el único libro en la Biblia que tiene intenciones reales. Nosotros estamos en una generación en las cuales nosotros vemos las profecías cumplirse ante nuestros ojos, y hay muchas más que nos esperan. Así que dejemos que Dios haga vivir esto en nuestros corazones. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si nacimos de nuevo, cuando nos bautizamos, nos identificamos con su muerte. Así de que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una visión dice Pablo, miren hacia arriba y pidan esto, sigue diciendo en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, morimos a este mundo y ahora nuestra vida está en las manos de nuestro Padre en el cielo. Miremos el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, se nos espera una gloria eterna en los cielos, en la vida eterna. Así que esto vale la pena cada esfuerzo, y esto es una fuente de gozo para nosotros. Ahora vamos a dirigirnos a Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, 22. Yo creo que esto lo escribió Pablo, pero cualquiera que haya escrito esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió lo siguiente en el versículo 22.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esa es, un día esta ciudad, Jerusalén, va a bajar a los cielos. No va a bajar a esta tierra, sino que va a bajar a una nueva tierra que Dios va a crear. Y sus fundamentos son hechos de diamantes y todo allí son perlas, y según las medidas, tal como sabemos, esa será una ciudad de alrededor de 2000 kilómetros a lo largo, ancho y a lo alto, pero no creo que vaya a ser un cubo, porque un cubo es una forma muy aburrida. Creo que será así de que, en pocas palabras, va a haber una nueva creación, va a haber una nueva tierra. Dios creará una nueva tierra y un nuevo cielo. Así que esta ciudad celestial, Jerusalén, existe, y Jesús prometió tomarnos a ella, a esa ciudad. Y en nuestros ojos espirituales podemos ver esta ciudad. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21, versículo 1, allí leemos: Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Voy a seguir leyendo desde el versículo 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Él y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son cosas fieles y verdaderas que no vemos con nuestros ojos físicos. A continuación hablaremos de esto, de el privilegio que tenemos de creer en estas cosas sin haberlas visto todavía. Y habrá una boda en los cielos que está escrita en Apocalipsis 19, versículos 9 del 6 al 9. Apocalipsis 19 del 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí no vemos ninguna depresión ni ningún lamento, solamente vemos palabras de gozo, porque la tristeza no existe en los cielos. Versículo 8. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Todos quienes han recibido el llamado de Dios de creer en Él están invitados a estas bodas. Por supuesto que nosotros tenemos que aceptar esa invitación. Si dejamos que el Espíritu Santo nos cambie nuestra vida. Y sobre esto hablaremos a continuación también. Pero el punto es que hemos recibido una invitación para las bodas del Cordero.
Y si esto no nos hace gozosos, no sé qué más, qué nos hará gozosos, qué nos va a hacer contentar. Y como dice el versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y esta esperanza nos hace vencer todo en esta vida. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acerca de Abraham, nuestro padre Abraham. Ustedes saben de que Abraham escuchó el llamado de Dios de abandonar su tierra y su parentela y su nación e ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham oyó la voz de Dios e hizo lo que Dios dijo. Vamos al libro de Génesis, Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido los prometidos, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque nosotros somos como extranjeros aquí en este mundo para nosotros es temporal. Tenemos que reconocer esto. No, nuestra vida no es el banco, ni el dinero que tenemos ahora, ni la casa que tenemos ahora, porque todo esto es temporal. Es bueno tener esto, somos personas prácticas, vivimos en este mundo, tenemos que pagar los impuestos, pero nuestra mirada está adelante, en otro lugar completamente. Voy a seguir leyendo desde el versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, estos extranjeros que menciona aquí la palabra de Dios, estos hombres de la fe se sentían extranjeros. Ellos sabían de que eran extranjeros en esta tierra, que estaban de paso. Si las personas, si Abraham tuviera la esperanza de volver a Ur de los Caldeos después de salir de su sitio, ellos hubiesen tenido esa esperanza de volver. Pero los que les daba gozo más bien y los que los motivaba a hacer la voluntad de Dios era saber de que finalmente ellos tenían su mirada en la eternidad. O sea, aprendamos de Abraham, que es el padre de la fe, de nuestro padre de la fe. Así de que vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8. Leeremos acerca sobre cómo esta perspectiva influye en nuestra vida. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Dice lo siguiente: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Leamos de nuevo esto. Pero nosotros, o sea, no somos ya hijos de la noche, no somos de la noche. Nuestra vida no es de la oscuridad, porque Dios es luz y estamos llamados a caminar en la luz. Estamos llamados también a abstenernos del pecado del mundo y vestirnos el yelmo de la salvación. Pero también dice la coraza con la esperanza de la salvación, la coraza de la fe. Por ejemplo, este yelmo es un casco. Nosotros compramos cascos para
equipamiento para el ejército. Así de que nosotros estamos, asimismo, como un soldado, debemos ponernos el yelmo como un casco, como esperanza de nuestra salvación, porque este casco protege nuestros pensamientos, porque puedo estarme concentrado todo el día en todo lo que Satanás quiere meterme en la cabeza para hacerme sentir mal. Así que en esa condición yo me voy a ahogar en vez de levantar la cabeza. Pero la palabra de Dios nos dice que levantemos nuestra cabeza porque tenemos una esperanza, la esperanza de la salvación. Dice Dios, pónganse en el yelmo de la salvación y protejan sus pensamientos, protejan su cabeza, mantengan esta esperanza. O sea, Jesús dijo de que del corazón vienen todos los malos pensamientos, así que hay una conexión entre el corazón y la cabeza. Si tú te pones el yelmo de la salvación, también le ayuda al corazón. Ponerse el yelmo de la salvación ayuda a nuestro corazón. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, vemos de que Abraham tuvo revelaciones y eso estas revelaciones de parte de Dios, Abraham le dio fuerzas. Piensen en Isaías 6, por ejemplo, cuando Isaías ve a Dios en su trono exaltado. Es una gloria que resplandece desde el trono de Dios. Esto lo vio Isaías. Isaías vio a serafines cantando a Dios y diciendo que Dios es santo, 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 alabando a Dios. Así que Isaías tuvo estas revelaciones. También Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando vio estos seres, él tuvo una revelación de ver unos seres. Igualmente, Daniel tuvo revelaciones del cielo. Todas estas personas, todos estos profetas, también Juan, Pedro, cuando vieron a Jesús transformado, todos los hombres de la fe, cuando recibieron revelaciones, recibieron fuerzas de parte de Dios. Vamos a Primera de Juan, cómo esto tiene que ver con nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Él nos comparten esto, nos hablan de esto para que también nosotros nos gocemos con esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de día, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que aquí Juan dice de que oyó a Jesús y hemos oído y hemos visto. Él habla aquí en plural porque también los otros discípulos vieron lo mismo que él. Con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, porque también Tomás palpó con sus manos a Jesús. Y dice, Juan dice que habían visto y son testigos y les anunciamos acerca de la vida eterna. O sea, no solamente dicen de que Jesús era capaz de sanar y poder hacer milagros en el momento, sino que ellos nos quieren decir que nuestro enfoque debe de ser con una perspectiva eterna. O sea, porque nosotros les anunciamos esto, lo que hemos visto, para que ustedes
se conecten con nosotros en este gozo, o sea, sabiendo de que nosotros nos dirigimos hacia arriba, o sea, ellos nos dicen, conéctense con este gozo para conectarnos con Dios con la finalidad de que tengan gozo completo. Eso es lo que nos dice estos versículos. Dios quiere darnos ese gozo que no viene de las palabras de este mundo. No podemos recibir ese mismo gozo con un aumento del salario o cualquier cosa que nos pueda dar esta vida. No puede llenarnos con ese gozo de la perspectiva que tenemos, de lo que nos espera. Así que esto es un poder sobrenatural que viene a nuestras vidas para consolarnos, para fortalecernos, para abrazarnos y darnos esa esperanza y ese gozo que vienen juntos, esperanza y gozo. Así que, ¿cuáles son las conclusiones? Volvamos a el libro de Colosenses. Es lo que yo puedo hacer por ahora, compartirles esto por causa de que esto es así. Bueno, vamos a ir a Colosenses con el fragmento, con el fragmento que iniciamos. Colosenses 3, versículos 5 al 6. Vamos a leer a leer conclusiones. Colosenses 3, 5 y 6. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, es bueno quemar, alejarse, cortar todas estas cosas malas de nuestras vidas, de este mundo. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, todo quien participa en estas cosas mencionadas en el versículo 5 es rebelión contra Dios. Así que hay que romper, cortar con estas cosas. Si nosotros estamos en una escala y estamos todos posicionados en el 0, conforme se hacen más pecados, vamos más hacia el lado negativo. Así que dice, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus deseos, con sus hechos. Estas cosas que se mencionan en estos versículos pertenecen al lado del menos en la escala. Versículo 10, y revestido del nuevo hombre, o sea, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una imagen que viene en sí mismo de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y esto es muy importante, queridos hermanos y hermanas, porque nosotros nos estamos preparando para una boda. Dentro de poco va a haber una boda acá en el país, que es la de Roger y Dariel. Esto es muy bueno. Esto debería ser así. Y antes de la boda, ¿qué se hace? Se saca la ropa buena. Cada uno se arregla bien. Y se preparan para la boda. Y asimismo es en el espíritu. Vamos a leer el versículo 8. Dice en el versículo 8, en Apocalipsis. Volvemos a Apocalipsis.
19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estamos llamados a vivir en vida de santidad y, y a cumplir nuestra justificación. Estamos llamados a vivir conforme a estas acciones justas. Por ejemplo, hay un vecino al lado mío que vive al lado mío y el árbol que tiene en su jardín, las ramas de ese árbol de mi vecino están llegando ya muy cerca a mi jardín y es un árbol que está creciendo bastante y eventualmente eso puede causar problemas y puede causar daños a mi sitio, a mi casa. Y en un momento hablé con él en su tiempo y le dije y le ofrecí, después de varios intentos que intenté hablar con él, le ofrecí pagar la mitad del procedimiento para cortar este árbol, para pagar la mitad. Así que yo le ofrecí un precio y discutimos un poco el asunto. Y yo, además de eso, le dije que también iba a pagar el IVA. Y él no entendía por qué yo necesitaba que pagar ese impuesto añadido. Y me dijo el vecino, usted es el único que paga ese impuesto, pero nosotros sabemos de que es correcto ante los ojos de Dios hacerlo. En pocas palabras, esto es... esto... Este es un proceso que todavía estamos... Este es un proceso en el cual aún estamos porque el trabajo del árbol no se ha llevado a cabo. Pero nosotros debemos vivir nuestra vida de tal manera, de manera correcta ante Dios. Cada uno de nosotros tenemos que cambiar y crucificar nuestro viejo hombre con sus debilidades, luchar contra nuestras debilidades. Así de que debemos de vivir con estas obras justas, porque estas obras justas se van acumulando en el cielo y un día estas obras justas son las que nos decorarán en el cielo a nosotros. Y las buenas nuevas que Dios nos da en segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Antes de este versículo está escrito de que el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros queremos al Espíritu Santo, queremos invitarlo a nuestras vidas y abrir nuestro corazón a Él. Jesús dijo de que también mi Padre en los cielos dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es delicado y es muy fácil apagarlo o contristarlo. En Efesios capítulo 4 dice que no contristemos al Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con los pecados de este mundo y vivir como este mundo contrista al Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo le gusta vivir cómodamente en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Dice en Romanos que nos ayuda a saber cómo orar, porque Él nos habla con gemidos indecibles. Por ejemplo,
De repente tienes algo que sientes en tu corazón, una carga de orar por algo, y es el Espíritu Santo que te está dirigiendo a orar por algo. Cuando yo digo que nos gocemos en nuestra vida, no quiere decir de que nunca tengamos una carga o tengamos una lucha. Quiero decir de que a pesar de estas cosas, de que, por ejemplo, Pablo y Silas recibieron golpes y estaban en prisión, ellos aún se gozaban. Para Dios es la gloria. Nosotros, cuando tenemos cargas, Dios también en su misericordia nos da de su gracia, y para Él sea toda la gloria y toda la honra. Así que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros para cambiarnos de gloria en gloria, y el Espíritu Santo es fiel para completar lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Y hay aquellos que no siguen creciendo en sus vidas. Por ejemplo, en Hebreos está escrito sobre aquellos que se quedaron como bebés, no crecen espiritualmente, no aplican lo que han oído, así que estas personas se quedan atrás. Es decir, la arcilla, por ejemplo. Ustedes conocen la arcilla, la cerámica. Cuando se solidifica la cerámica, pues, perdón, la arcilla, pues no se puede manipular, pero antes es un material suave. Tal vez eso pasa en nuestros corazones. Tal vez está endurecido con orgullo o con falta de perdón o con amargura. Y esto es algo que molesta, que no permite la obra del Espíritu Santo obrar. Así que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y liberemos a todo quien nos ha ofendido. Liberemos de nuestro corazón las ofensas. Y esto viene en expresión con una decisión que hacemos. O, por ejemplo, si debemos reconocer que tenemos orgullo, reconozcámoselo a Dios y confesemos ese pecado a Dios, porque está escrito de que Dios no va a desechar ni va a rechazar un corazón contrito y humillado. Tal vez soy un esposo y ya perdí mi amor por mi esposa. Y está escrito de que Dios nos llama a amar a nuestras esposas. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a amarla y regresar a nuestro primer amor. Jesús, por ejemplo, Jesús dijo a las 7 iglesias, a una de las 7 iglesias, le dijo volver a su primer amor. En el caso de los esposos, podemos pedir eso a Dios, porque hay diferentes tipos de amor y el amor, pero el amor de un hombre a su esposa es bueno pedírselo a Dios, amar a su esposa, a la esposa. Yo estoy casado varios años y reconozco de que a veces se convierte en un hábito de estar con mi esposa, de vivir con ella. Y yo le pedí a Dios que me renovara ese amor por mi esposa, y yo debo aceptar que estoy enamorado de mi esposa. No lo digo por alardear o algo así, pero el punto es de que Dios escucha las oraciones si tú se lo pides. O tal vez tu mujer eres la que vives con terquedad y no estás dispuesta a recibir, o tienes muchas quejas por tu esposo. También pídele perdón a Dios, pídele perdón por Dios por tus quejas. Ayúdame, Señor, a someterme y amar a mi esposo tal como está escrito en la palabra. Así que puede ocurrir de que tengamos esos puntos duros en nuestros corazones. Tal vez soy una joven rebelde y amo más al mundo que a Dios. Podemos también en eso pedir la ayuda de Dios, porque Dios ayuda, Él obra, nosotros no estamos solos en este mundo. Dios quiere
llevarnos de gloria en gloria, quiere transformarnos. En, ya casi terminamos. Hoy va a ser una prédica corta, en serio. Es un mensaje corto en nuestros estándares, ¿no? Apenas llevamos 40 minutos. Sí. Bueno, vamos a Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que estamos llamados a renovar nuestros pensamientos. ¿A quién le gustan las cosas nuevas? A todos nosotros nos gustan las cosas nuevas. Por ejemplo, ropa nueva, mientras sea mejor que la anterior. Y esto es lo que nos llama Dios a hacer, a renovar nuestros pensamientos, a renovarnos. Y no se desesperen si no funciona. Y ni digan, así soy yo. No renuncien, ni digan, puede que sí seas así, pero Dios puede obrar en ti. Él obra en nosotros y no se desesperen. Versículo, vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Que Dios termina lo que ha empezado en nosotros. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quiero, para terminar, yo acabé de recordar todos estos ejemplos de Abraham, Isaías, Daniel, Ezequiel, que creyeron, que vieron y creyeron, que fueron testigos, también los discípulos. Y yo puedo decirles de que yo no tuve yo no he visto la transformación de Jesús, ni he presenciado con mis ojos físicos estas cosas. Y alguien me puede decir, Daniel, puedes hablar de todas estas cosas, pero yo no estoy en ese lugar. Entonces, yo quiero que todos nos animemos, porque yo en mi persona tampoco he visto con mis ojos físicos estas cosas. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan 20, del 25 al 29. Esto es una historia de que Jesús se reveló a sus discípulos después de la resurrección, y entre ellos no estaba Jonás en ese momento. Y ustedes recuerdan lo que Tomás dijo, que si no toca su costado no iba a creer. Vamos a leer estos versículos. Juan 20, versículo 25 en adelante. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano, tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que no digamos que no he visto y por esta razón no creo. No digamos así. No seamos así como Tomás, que tenía que sentir y tenía que palpar con su mano para poder creer. Nosotros no vamos a ver
a la Jerusalén celestial, a no ser que Dios nos dé una visión como se la dio a Pablo, que lo llevó hasta el tercer cielo para ver todas estas cosas maravillosas. Nosotros no seamos como Tomás. Tal vez hayan creyentes entre nosotros como Tomás que se les es difícil creer. Pero miren la gracia que tuvo Dios por Tomás. Él no se enojó con Tomás, sino que él se reveló a él y le permitió tocarlo. Dios sabe todo, Jesús sabe todo y ve y sabe lo que tenemos cada quien en nuestros corazones. Esta es una realidad, esta es una realidad que pertenece al mundo invisible y que también ocurre paralelamente con existe paralelamente con nuestro mundo terrenal, con nuestra. Sí, así, y entonces este es el llamado para nosotros, que no seamos faltos de fe, sino que creamos en Dios, como le dijo Jesús a Tomás. Dijo Jesús que bienaventurado los que no vieron y creyeron. O sea, bienaventurados nosotros los que no han vieron, los que no han visto, ni hemos subido al tercer cielo. Jesús dice, bienaventurados los que no vieron. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque esto le toca el corazón a Jesús. Si yo hago algo, por ejemplo, si yo hago algo que sé de que le va a hacer bien a mi esposa, algo que le va a agradar, sin que ella me lo haya pedido, sin que ella supiera, sin que ella sepa, esto tiene más valor. Yo creo que las mujeres entenderán esto. Esto tiene más valor que si antes ella me lo pidiera, me lo hubiese pedido. Por ejemplo, ve a comprar algo al supermercado. Si ella no dijo antes y lo hago por mi propia iniciativa, ¿quién entiende esto? Sí, sí, o sea, Pablo entendió muchas cosas y tampoco estaba casado. Así que, ¿entienden? Si tomamos, es igual con Jesús. Si nosotros creemos sin ver, bienaventurados son. Es decir, Jesús valora mucho esto y, y esto tendrá su recompensa en el cielo. Verdaderamente esto me hace sentir la presencia de Dios. Eh, Esta, esta, esto, vamos a tomar un momento con el Señor. Mientras tanto, el grupo de alabanza puede venir. Dejemos que Él toque nuestros corazones. Vengamos a Él en oración y tomemos un momento personal con Dios. Cada uno de nosotros tenemos todavía tiempo. Dejemos que el Señor haga vivir estas palabras en nuestras vidas. Oh Señor, gracias por tu gracia, Señor Jesús. Gracias porque tú estás con nosotros hoy, Señor, con nosotros. Oh Señor, gracias por todo lo que tú preparas, Señor, a nosotros en el cielo. Gracias porque te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo ahora, Señor. Perdónanos, Señor, y danos ojos espirituales para verte, Señor. Señor, revive
esta visión, esta esperanza, revívela dentro de nosotros, habla a cada corazón. Oye nuestras oraciones, Señor, te lo pido en el nombre